Capaya, la cuna del Libertador. Dicen que allá en Barlovento fue donde nació Simón. Dicen que allá en Barlovento fue donde nació Simón. Donde está ese monumento que hoy se llama el Paredón. Donde está ese monumento que hoy se llama el Paredón. Si se sabe la verdad, la historia se desintegra. Si se sabe la verdad, la historia se desintegra. Dicen que a Simón Bolívar, ¿quién lo parió? Cuna negra. Dicen que a Simón Bolívar, ¿quién lo parió? Cuna negra. Vengo a bailar, vengo a gozar, para gozarlo, para gozarlo. Capaya, pueblo ubicado en el municipio Acevedo, estado Miranda. Como diría coloquialmente, un gran amigo habitante de la zona. Entre Caucagua y Guerote, por la carretera vieja, en la mitad. Ahí. Fundado por frailes dominicos y poblado en su mayoría por los indios tomusas. Es un pueblo mayoritariamente afrodescendiente. El nombre Capaya proviene de Acapaya, que significa roca dura, denominado por el cacique de la tribu, el indio Marasma. La tradición oral de los habitantes del sector aseguran que Simón Bolívar nació en Capaya. Existe un decreto de la alcaldía que señala a Capaya como lugar simbólico del nacimiento de El Libertador. Juan de Dios y Ángel Custodio Palacios, dos hermanos que forman parte de la quinta generación de la familia. Su tatarabuela trabajaba en una hacienda de cacao, propiedad de Feliciano Palacios, hermano de la madre de Bolívar. Hay una versión, está escrita también, que dice que Bolívar no nació en Caracas, sino que nació en un pueblito muy bonito de Barlovento llamado Capaya. Ellos no pelean con nadie, pero para ellos nació allá en Capaya. Y es más, te explican por qué. Esta es la cuna, esta es la cuna. Custodio Palacios relata estas historias porque su bisabuelo César Antonio Palacios conoció a Simón Bolívar estando muy joven. El mantener viva la historia de sus antepasados fue su tradición. La hacienda Palacios, donde se dice que nació Simón Bolívar, está ubicada en Capaya. Actualmente lleva por nombre Guatirito. Dicen que era una casa hermosa, con paredes de tapia y techo de teja criolla a dos aguas. Hoy, apenas quedan restos de la piedra de los pisos, ya que durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, toda la edificación fue demolida. En verdad, los Bolívar tenían una hacienda en Capaya y allá vacacionaban. Eso sí es verdad, verdadita, pues. Una hacienda, Capaya. Quienes conocen la zona dicen que en julio las lluvias invaden el cielo de Capaya, se desbordan las quebradas y los ríos aledaños, haciendo muy tortuoso el tránsito, por lo que es de suponer que para la época solo había caminos y trochas para el traslado a Caracas. La mula era su transporte y el riesgo de viajar por las montañas por largo tiempo y aún más en el estado de preñez de Doña María no permitió que la familia se movilizara de la hacienda Palacios y Sojo, por lo que el 24 de julio de 1783 el llanto de un niño se escuchó en aquellas tierras históricas. Para unos días después ser trasladado en un guanepe a la capital, por el Camino Real, con el fin de ser registrado y bautizado en Caracas. Por eso dicen las voces del pueblo que al pequeño Bolívar se lo llevaron en guanepao para Caracas. ¿Quién fue que lo trasladó? Un señor llamado Santiago Amundi Palacios. ¿Santiago era quién? Un esclavo de ellos. En la casa parroquial del pueblo de Capaya aún reposa uno de los libros que contiene el registro de los eventos de la comunidad entre los años 1775 a 1783. Sin embargo, los capayenses dicen que varias de sus páginas fueron arrancadas y hace algunos años el segundo ejemplar del libro fue llevado a Guatire por el obispo de la época. Y que ahí estaba la prueba. ¿Cuál era la prueba? Que doña María de la Concepción Palacios y Blanco, la madre de Bolívar, en avanzado estado que llaman como es de gravidez, ¿no? Apadrinó a un niño que nació en esos días en Capaya. Faltando 2 o 3 días o pocos días
para el 24 de julio. Existen otras historias acerca del origen del Libertador y su relación con estas tierras. Hay una hipótesis acerca de que María Concepción perdió al niño. Ángel Custodio Palacios refiere esa historia de esta manera. Hipólita era concubinata. Y María Concepción era señora. Se enamoró de esa negra. Esa negra le cayó bien a él. Y como dicen ahora, le echó los perros, pues. La consiguió. Se enamoró y la consiguió. La Concepción pare. Se le muere el niño. La Concepción. Pare la negra Hipólita. Viene Juan Bolívar como un general de Estrella por aquí. Le quita el niño a la negra Hipólita y se lo pone a María Concepción, dando a entender que sea su hijo y que a ninguno de los habitantes que vivían ahí que no dijeran nada. Y el niño de María Concepción, porque cuando yo tenía 8 años, yo iba a esa oficina con mi abuelita y yo me llevaba esa cruz en el patio, ahí en esa oficina. No había carretera ni carro. Mi abuela iba por ese río para abajo, había camino. Tenía 8 o 9 años y yo iba con mi abuelita y yo me iba a la cruz. Porque a mí cosas de santo, de cruz, a mí me llama mucho la atención esas cosas. Por eso que decía mi abuela, abuela, ¿qué significa esta cruz? Y mi abuela me decía, muchacho, no seas tan preguntón. Y yo la alaba por el vestido, abuela, esa cruz es... Nunca me dijo. Y después cuando llegamos a la casa, mi amiga dijo, esa cruz significa que este es el hijo de María Concepción enterrado. Hijo de Oricha le canta y le viene a improvisar. En enero de 1786, cuando Simón Bolívar contaba con solo 2 años de edad, su padre murió de tuberculosis y 6 años después falleció su madre. Bolívar permaneció bajo la custodia de su tío, don Carlos Palacios y Blanco, con quien nunca tuvo buenas relaciones por su carácter duro, mentalidad estrecha, que se ausentaba frecuentemente de Caracas para atender sus propiedades y que por lo tanto solía dejar al pequeño Simón atendido por la servidumbre y asistiendo por su cuenta a la escuela pública de Caracas. Con el transcurrir de los años, en Bolívar creció un gran amor hacia los afrodescendientes, debido al lazo que existió con sus madres de crianza, las negras Matea e Hipólita, quienes le dieron amparo, protección y calor maternal durante su niñez, lo que llevó a El Libertador a retribuir el cariño recibido, dándole la libertad a los esclavos existentes en esa época. A pesar de gestarse la Guerra de la Independencia, el amor por las tierras de Capaya jamás dejó de ser visitada por Simón. En sus visitas, era cotidiano verlo descansar en un popular árbol de tamarindo, que hoy por hoy tiene más de 400 años de antigüedad y es considerado patrimonio del pueblo capayense. Se viene a improvisar, que viva Capaya, que viva, que viva, que viva este pueblo de Simón Bolívar. El misterio en torno al lugar del nacimiento de Simón Bolívar se debe a que los gobiernos sucesivos a su muerte se encargaron de desmentir todo escrito o testimonio que mostrara Capaya como un lugar de natalicio de el Gran Libertador, con el objeto de evitar restarle prestigio por el hecho de haber nacido en un lugar humilde. Cuenta el señor Custodio que su abuela le decía: Mijo, Bolívar no es caraqueño, Bolívar es barloventeño, de aquí de la oficina Palacios en Capaya. Y ella sabe el Chaguaramo, donde Bolívar nació. Si tú vas a Capaya y le preguntas a cualquiera allá, desde los niños hasta los ancianos, ¿dónde nació Bolívar? Te dirán, aquí en Capaya. Bolívar nació aquí en Capaya y amarró el caballo en el tamarindo. Bolívar nació en Capaya. Bolívar nació en Capaya. Bolívar nació en Capaya, naciendo Palacio. Bolívar nació en Capaya. Bolívar nació en Capaya, en la hacienda Palacio. Ellos, al igual que otros habitantes de Capaya, han mantenido la tradición oral de este acontecimiento, para que su pueblo y visitantes no olviden la historia de sus ancestros. Y a todos